Saludos, estrategas intrépidos y maestros de la guerra. Hoy nos sumergimos en las profundidades inexploradas del universo de Dawn of War, donde los límites de la creatividad se desdibujan y las criaturas más inusuales toman forma. En este episodio especial exploramos los 10 mejores mods que han transformado este juego en un festín visual de engendros, aberraciones y criaturas increíbles. Cada mod nos lleva a un mundo donde las esperpentos de la imaginación cobran vida, convirtiendo el campo de batalla en un escenario para las abominaciones más fascinantes. Estamos a punto de descubrir juntos un Dawn of War, donde la verdadera belleza radica en la monstruosidad, y donde cada criatura es una obra maestra en sí misma. Así que, sin más preámbulos, ¿cuál es el mod que deseas probar? Pero antes, si es primera vez que miras uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, des a like y actives las notificaciones para no perderte nada de nuestro próximo contenido. Además tenemos canal de Telegram para comunicarnos, así que nos hablamos por allí. Empezamos con el mod Legiones Penales, que es una expansión para el juego Dawn of War Soulstorm. Esta modificación introduce la facción de las Legiones Penales y los abumanos de Militarum Auxilia, una división dentro de la Guardia Imperial que incluye unidades de abumanos. Las legiones penales están formadas por criminales convictos, deudores, liberales y otros transgresores sociales del imperio de la humanidad. Estos individuos tienen la oportunidad de redimirse sirviendo en estas legiones ante los ojos del emperador. Por otro lado, los abumanos son descendientes de colonos humanos cuyos antepasados mutaron y se adaptaron a condiciones extremas en mundos coloniales a lo largo de miles de años. Algunos abumanos son mutantes genéticamente modificados creados intencionalmente para propósitos específicos. Es importante destacar que este mod aún se encuentra en desarrollo. Seguimos con un mod de campaña avanzada para Dawn of War, Winter Assault, Soulstorm y Dark Crusade. Ofrece una experiencia mejorada y equilibrada para los jugadores. Incluye un tutorial mejorado para jugadores nuevos y experimentados, así como un complemento que guarda los edificios del jugador en territorios capturados para mantener la continuidad del juego. La IA ha sido mejorada tanto para aliados como para enemigos, convirtiéndolos en oponentes más inteligentes y desafiantes. En las batallas contra dos enemigos, aparecerán aliados para proporcionar apoyo. Se han restaurado investigaciones, discursos de comandantes y unidades de la Guardia de Honor que estaban en contenido cortado en misiones de fortaleza. Además, se ha realizado un equilibrio general en las razas, fortaleciendo a algunas y reduciendo el número de escuadrones para mantener el equilibrio. Se han agregado nuevas unidades, superunidades, modelos, texturas, sonidos, efectos y escalas de vehículos para todas las razas. Estas nuevas unidades están disponibles tanto para las razas principales como para la Guardia de Honor. Además, se ha implementado la capacidad de Deep Strike para todas las razas, permitiendo tácticas de desplig más avanzadas. Pasamos a Improved Campaign Mod. El mod para Soulstorm modifica significativamente la campaña del juego, implementa habilidades globales del metacarro de Dark Crusade y mejora las habilidades globales de Soulstorm, como el uso del cañón Tau-Ar-K en batalla y refuerzos automáticos de habilidades de Orc. Todos los mapas del juego han sido editados para ofrecer una experiencia renovada. Las fortalezas han sido mejoradas, añadiendo más desafíos tácticos. Se ha creado una atmósfera única con gráficos mejorados, música específica, clima dinámico y sonidos ambientales. Además, la inteligencia artificial se ha mejorado para ofrecer oponentes más desafiantes. En resumen, el mod proporciona una experiencia de juego más inmersiva y estratégica en la campaña de Soulstorm. Continuamos con Redux Mod, el proyecto Erantis. Inicialmente concebido como una mejora para el juego base, ahora alberga el Redux Mod. Esta versión recreada de Dawn of War Soulstorm incluye mejoras en texturas, modelos, mapas, skyboxes, iconos, interfaz de usuario y sonidos. Además, Redux presenta un nuevo sistema de armadura, permitiendo ejércitos más grandes y mapas más extensos. Se planea la introducción de nuevas unidades en futuras actualizaciones. Se aconseja estar atento a posibles parches o actualizaciones del mod. El mod Horrible Chaos Beastmen New Race in Dawn Soulstorm añade a los hombres bestia del caos, que son mutantes humanoides salvajes con rasgos animales como pezuñas hendidas y cabezas de animales con cuernos.
Surgieron durante un tiempo oscuro conocido como la Vieja Noche, impulsados por la guerra para destruir la civilización humana. Se aprovechan de mundos indefensos, atacando y destruyendo antes de desaparecer en la disformidad y las dimensiones oscuras. Estos seres han existido desde tiempos antiguos, siendo el resultado de la corrupción del caos que reemplaza las almas humanas con esencias caóticas. Bajo el influjo de Slanesha y otros poderes del caos, estos hombres bestia han poblado el mundo real con horrores y fenómenos monstruosos. Aunque otros seres como las bestias de Fenris y los hombres bestia de Darwin existen, los hombres bestia del caos son considerados los verdaderos hijos del caos y personifican el puro horror. Las campañas de Tartarus y Lorn B para Soulstorm, el mod presenta una innovadora característica que permite verificar y utilizar unidades o estructuras en oleadas de ataque, pudiendo ser tanto aliadas como enemigas, lo que permite una combinación única con otros mods. Funciona principalmente con Unification y DAO Pro, aunque Ultimate Apocalypse no es compatible. Se han mejorado las oleadas de ataque, especialmente en Winter Assault, incluyendo la necesidad de defender el Land Raider que transporta a la tripulación del Titán. La dificultad ahora afecta la frecuencia de los ataques, lo que antes no ocurría en Winter Assault. Además, Winter Assault ha sido mejorado para ofrecer una experiencia más agradable. La campaña de Tartarus ha recibido ajustes para mejorarla, y se ha añadido un complemento opcional para aquellos que extrañan características previas a la expansión de Dawn of War, como la personalización de armas para unidades marinas no espaciales y la capacidad de golpear mientras se mueven. También se ha aclarado que la campaña Dark Crusade ya está disponible a través del mod Dawn of War Strongholds, que incluye todas las misiones de Dark Crusade y Soulstorm. Aunque está marcado como obsoleto, todavía se puede jugar usando una versión anterior de Unification. El desarrollador busca comentarios sobre el ajuste de la dificultad, especialmente en las campañas del Tártaro y Asalto de Invierno, para mejorar la experiencia del jugador. En general, se espera que los jugadores disfruten de estas mejoras y ajustes en el mod. Ahora toca uno que te encanta si tienes problemas de optimización. Dawn of War Extended Soulstorm. El desarrollador está trabajando en una revisión integral del motor del juego para mejorar significativamente la experiencia de juego. Estos cambios incluyen mejoras en el soporte de Lua, tanto en bibliotecas como en funciones internas, permitiendo un scripting más complejo. Además, se están introduciendo nuevas funciones Lua para ampliar las capacidades de scripting. La inteligencia artificial también está siendo mejorada, aunque se especifica que será una versión limitada. Se están realizando optimizaciones para mejorar el rendimiento general del juego y corregir errores existentes. En términos de juego en red, se está trabajando en la capacidad de enviar mensajes de la inteligencia artificial en partidas multijugador, aunque con ciertas restricciones. El mod será compatible tanto con las versiones de Steam del juego como con la versión 1.2. Además, se están implementando otras funciones no especificadas para mejorar el motor del juego y proporcionar una experiencia más completa y sofisticada para los jugadores. Ahora una para exclusiva de los Necrones Macabeo Mod SS. El desarrollador está trabajando en la incorporación de Thomas Maccabee de la campaña Dark Crusade como una nueva unidad para la raza Necron en su mod. Además, se están introduciendo nuevas habilidades para esta facción, incluyendo Blank Wave, que desactiva el uso de habilidades enemigas, y la capacidad de asustar a los psíquicos, reduciendo la moral de las unidades psíquicas. También se está agregando un nuevo tipo de aerotransportado, un escarabajo al obelisco. La descripción se actualizará a medida que se añadan nuevas funciones al mod. Ahora uno que explotará tu PC. Modificación sin límite. Este mod para Dawn of War, Dark Crusade y Dawn of War Soulstorm elimina todos los límites en el juego. Puedes construir tantas unidades y edificios como desees. Los límites de escuadrón y vehículo se cambian a 0, permitiendo la construcción ilimitada de unidades, siempre que el mapa sea lo suficientemente grande. Sin embargo, es importante tener en cuenta que jugar con este mod puede provocar retrasos significativos en el juego. Se recomienda configurar los gráficos en un nivel bajo para reducir la posibilidad de retrasos. Con este mod, las tácticas complicadas no son necesarias. Simplemente construye unidades y ataca. Mientras sigues disfrutando de este video, te comento que el 70% de nuestros espectadores no están suscritos. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas, que me ayudarías mucho, te lo agradezco. Para el número 1 hablaremos de dos mods que ya comentamos en nuestro anterior video, pero merecen ser nombrados: Unification Mod y Ultimate Apocalypse Mod. Unification Mod, Dawn of War Soulstorm.
Presenta una variedad de nuevas razas y analiza las razas básicas, la campaña y otros aspectos del juego. La unificación permite que todas estas modificaciones trabajen juntas de manera armoniosa, incluyendo la presencia de titanes en el juego. Es una creación modular, lo que significa que puedes personalizar y cambiar diferentes aspectos según tus preferencias. Ultimate Apocalypse es uno de los mods más populares y extravagantes. Este mod se enfoca en aumentar la escala del juego y maximizar tu experiencia. Introduce nuevas unidades, razas, edificios, habilidades y titanes, permitiéndote tener más en todos los aspectos. Es esencial seguir las instrucciones cuidadosamente, ya que requiere algunas modificaciones adicionales de razas independientes para funcionar correctamente. Recuerden, la verdadera magia de Dawn of War no radica solo en el juego base, sino en la comunidad apasionada que sigue haciendo crecer este mundo. A medida que se despiden de este video, los invito a ver este otro video con más mods de Dawn of War, además de suscribirte y darle a like. Hasta pronto.